caso, yo me imagino esto, instituciones muy grandes, muy complejas. Imagínense la Universidad de Buenos Aires. No sé cuántas facultades tenemos. ¿14? Imagínense que si la universidad como institución, les puedo asegurar que la estructura libidinal de la universidad en este momento está bastante cuestionada desde varios sectores. Pero es probable que si uno piensa en la universidad como la institución total y a las facultades como parte de esas organizaciones, es muy probable que pudiesen llegar a coexistir convergencias. Es más, les podría decir esto, si tomamos la universidad como institución madre, por ahí haya facultades que estén más cerca de la estructura libidinal instituida, otras que tengan una suerte de convergencia y otras que estén en estado subversivo. Creo que acá también, esto es algo que está bueno, lo voy a también trasladar como hasta pregunta conceptual a nuestra asesora María José Acevedo, pero que creo que no me equivoco en decir que depende de la complejidad de la institución. Fíjense que acá nosotros a nivel facultad, en tanto carrera, nosotros no nos juntamos con la carrera de Derecho, entonces a veces desconocemos inclusive cuáles son las disputas al interior de esa facultad, que como tal dependemos de la universidad. Entonces, al ser una institución tan amplia, es probable que a nivel institucional sí pueda haber diferentes convergencias. Es raro que haya más de una convergencia en instituciones más pequeñas, ¿sí? Porque eso produciría al mismo tiempo seguramente conflictos. La convergencia necesita de las diferenciaciones para poder coexistir. Es más, me puedo hasta llegar a imaginar que en ese terror a quedar en la aversión, algunos incluso se vayan de la institución y queden en la reconversión determinados grupos. Quizás algunos se vayan en ese devenir. ¿Se entiende? O sea, no es gratuito una reconversión, no es que queda la gente tal cual necesariamente. Por eso siempre es importante la singularidad del caso. Puede haber una reconversión, una organización donde quedaron todos sus miembros, puede haber una reconversión a partir de que algunos miembros del sector, o algunas personas específicamente, ya no están, y justamente porque por ahí encarnaban cierto ideal, y al no estar esa persona permite que el resto pueda reconvertirse en la diversidad, etc. Eso es muy interesante y supone sí o sí el tiempo de investigación, de conocer la institución, es así. Pero teóricamente, en teoría, yo me animo a decir que podrían convivir. No es una falacia, digamos. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta. No, no hay más. Bueno, yo me quedo en off. Dale. Les mando saludo, pero voy a estar acá con la estructura libidinal invisible. Justo se tildó. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Primero una consulta. ¿Alguna de las personas que está acá no entregó el parcial? No. Todos se entregaron, todas se entregaron. Bien. Y sí hay personas que no tienen dupla, ¿verdad? Porque algunos... ¿Hay alguien que ya sepa con quién va a trabajar y no nos haya avisado? ¿O la gente que no tiene duplas porque no conoce a nadie y necesita que los agrupemos? Buenas tardes. Yo no tengo pareja dupla. Camilo, ¿sos vos? Sí. Bueno, ¿y alguien más estaba diciendo algo recién? Sí, Hola. yo, perdón, profe. Dayana, sí. ¿Dayana? ¿Qué Sí, decías? no, que justo estaba hablando con una chica, estábamos en eso, se llama, que ya tengo dupla. Así que bueno. recién. Dayana, ¿con quién vas a trabajar entonces? Lucía, pero no sé el Con apellido. Lucía Ibarra. No sé si habrá otras Lucías. Creo que es la única Lucía.
¿Alguien más ya tiene que no nos haya avisado? Si no, el resto las organizamos nosotros, no se preocupen, pero si hay alguna más Lorela, que... ahí está. Lorela, Lorela dice que no tiene dupla bueno, por chat. no hay problema. María del Nosotros, Pilar. a los que faltan, ahora los agrupamos en un ratito, cuando terminamos, pero si había alguien más, queríamos saber que se hubiera agrupado y no nos hubieran avisado para no hacer macana. ¿Nadie más? Sí, profe, yo estoy con Valentina Blayota y Julieta Pérez Núñez. No nos habían avisado, ¿verdad? No. Valentina con Julieta. Perfecto. ¿Alguien más? No. Bueno, el resto entonces, los que quedan, nosotros los agrupamos y se van a enterar por ahí por el aula. Bien, entonces voy a compartir la pantalla del... acá. Ay, casi cierro casi toco end. Bueno, breve, ahora mientras Seri abre la pantalla, ahora les vamos a ir mostrando las consignas. Estamos en la clase 9, así que estamos ya en la recta final. ¿Se ve, no? ¿Llegaron hasta acá? Sí, se ve, se ve. Ya ahora, hoy como decía Hertz, terminamos con los contenidos de los ejes, de las dimensiones que veníamos trabajando, y en las próximas clases vamos a hacer como una ensalada de todos los conceptos, de todo lo que venimos viendo, que son como la base de los textos que vamos a ver estas semanas, que son como el corazón de la currícula de la materia. Así que bueno, esto. No les queremos spoilerear, pero no se pierdan las próximas clases. Y ahora vamos a mostrar las consignas, y este trabajo sería para entregar dentro de 4 semanas, que ahora igual vamos a decir bien las fechas y todo, pero la recta que nos queda a final de cursada es sobre este trabajo. Así que... Nuria, ¿puedo hacer una consulta? Sí. La nota del parcial la van a dar por el campus. Sí. Las vamos a hacer, las devoluciones con los señalamientos que haya que hacer sobre los trabajos, los vamos a hacer por ahí. Ah, perfecto. Gracias. El próximo martes van a estar corregidas. Sí. Gracias. Bien. Cuando entren al aula virtual, ahora no vuelvo para atrás porque me tarda en cargar, pero van a tener, ahora todavía lo tienen oculto, pero en un ratito ya se los vamos a habilitar, van a tener las consignas a las que van a poder acceder directamente todas las duplas, y después van a tener, además de las consignas, la entrevista que le toca a cada dupla, ¿sí? Usualmente, cuando las circunstancias eran más normales que las que tenemos ahora, claro, o sea, la modalidad de trabajo implicaba que los equipos iban a alguna institución y hacían una entrevista, hacían un par de entrevistas en realidad. Dadas las circunstancias y que todo es tan complejo, no nos parecía pertinente por ahí pedirles que hicieran entrevistas por Zoom, porque es bastante complicado, porque hay que grabar a las personas y es bastante incómodo. Bueno, nos parecía que era como... no nos agradaba ponerlos ni en esa situación a ustedes ni a los entrevistados, entonces lo que preferimos hacer para este cuatrimestre, ya se los vinimos contando, es hacer entrevistas nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros durante estas últimas semanas contactamos a colegas cercanos de distintos ámbitos de intervención, de la ciudad, de la provincia, de la nación, de algún municipio, bueno, de distintas instituciones, y les hicimos entrevistas muy parecidas a las que siempre hacían los estudiantes en la materia, ¿sí? Con la perspectiva institucional, no entrevistas del tipo de las que se hacen en taller los que han cursado ya taller 1, ¿sí? No nos centramos en cómo interviene el trabajador social en ese lugar, sino en el objeto de nuestra materia, que es la institución y la práctica del trabajo social en el marco de esa institución. Así que lo que les vamos a dar, junto con las consignas a cada equipo, es una entrevista, ¿sí? Ya están distribuidas, les va a tocar la que les va a tocar. Una es de un trabajador social que trabaja en un hospital, otra es de una trabajadora social que trabaja en un hogar, y otra es una trabajadora social que trabaja en un programa para adolescentes y jóvenes, ¿sí? Van a ver que todo está planteado en términos de anonimato. Obviamente, tanto los datos de la persona como los datos del distrito, municipio, ciudad, lo que sea, de donde sea la persona,
bueno, de la dependencia, digamos, de donde sea el trabajo, lo más posible está, por ahí alguna cosa se dan cuenta, porque es difícil de disimular, pero van a ver que por ahí dice X, Y, bueno, nada, porque están borrados todos los datos que permitan identificar tanto a la persona como a la institución, ¿sí? Eso puede implicar que alguna cosa no se entienda del todo bien. Si eso les sucede, nos irán preguntando, no entendemos bien de qué habla, ¿no? Puede pasar, sobre todo hoy hablábamos a la mañana, que, bueno, por una cuestión de facilidad del trabajo nuestro, contactamos a gente que en general conocemos bastante, ¿no? Entonces, o que conocemos bastante su práctica, y puede ser que nosotros mismos como entrevistadores, y con las dificultades técnicas asociadas a hacer entrevistas por Zoom, que alguna cosa no la hayamos preguntado o la hayamos dado por supuesta, o que, bueno, nada, como ya la conocemos, se nos pasó preguntarla, bueno, puede ser que ustedes necesiten completar información, y si eso sucede nos van preguntando, ¿sí? Bien. Entonces, cuando entren al aula virtual, así como tenían las consignas del parcial, vieron que solo podían acceder a la de ustedes y no podían acceder a las otras, bueno, del mismo modo, solo van a poder acceder a la entrevista que les toca, ¿sí? Ya las tienen preasignadas. Eso funcionó bien, ¿no? No hubo problemas con esa función. Eso en chicha, me encanta. Bueno, claro, aprender algo nuevo. Las cosas buenas de las cosas buenas de la virtualidad, que te haces experto en aula virtual. Bueno, del mismo modo van a tener la posibilidad de entrar a la entrevista que les toca. Las entrevistas más o menos tienen 20 páginas, ¿sí? Alguna un poquito más, alguna un poquito menos. Son entrevistas que duraron alrededor de 2 horas cada una, o sea, es una entrevista extensa, profunda. Lo sabe Nuria particularmente, que tuvo una tarea ardua de desgrabado, así que son entrevistas que llevaron su tiempo, o sea que tienen un caudal, pese a estas falencias que les digo que pueden llegar a ver, tienen un caudal de información interesante, ¿sí? Bien, y lo que hicimos nosotros es una guía. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase 1 estábamos hablando del tetraedro como instrumento, ¿se acuerdan? Para el abordaje heurístico de las instituciones. Les explicábamos que lo heurístico tenía que ver con ese primer momento de llegada a una institución, de primera recolección, digamos, de información y de primer ordenamiento, ¿sí? Ahora ya estamos como en el segundo momento, que es el momento de análisis, ¿no? El momento de interpretación, el momento de valerse de los conceptos para tratar de interpretar algo de esa información que recolectamos y ordenamos, ¿sí? El momento hermenéutico, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos dos términos? Entonces lo que hicimos es una guía para ordenarles un poco el trabajo. No tienen que entregar todos los pasos que están secuenciados en la guía, ¿sí? Está bien establecido qué es lo que tienen que entregar. Pero los pasos sí es importante que los vayan dando más o menos en el orden, más o menos no, digamos en el orden que les decimos, y que los vayan organizando para poder llegar al producto final, ¿sí? Entonces, vamos leyendo y les vamos explicando. El paso 1 sería realicen una lectura profunda y detallada de la entrevista que les fue asignada. Profunda y detallada implica leerla varias veces, ¿sí? Una primera lectura es más o menos para entender la institución y de qué hable, qué sé yo, pero requiere, para entender, digamos, toda la lógica de la institución y de la entrevista, de lo que les cuenta el entrevistado o la entrevistada, requiere una lectura un par de veces, sobre todo porque no fueron ustedes los que hicieron la entrevista, ¿sí? Eso implica una dificultad, porque cuando uno hace la entrevista, uno, bueno, se acuerda gestos, se acuerda formas de enunciar las cosas, risas, ¿no? Determinadas cosas que van sucediendo durante la entrevista que completan la información, que cuando uno la lee desgrabado, si bien eso se trata de recuperar, obviamente no es lo mismo, ¿no? Y por cuestiones de confidencialidad lo evaluamos, pero no daba darles la entrevista en video. Lo consideramos y nos pareció que no correspondía. Así que, bien, esto es como que, por eso les decimos que lean la entrevista un par de veces, ¿sí? Y que eventualmente si hay algo que no entienden, nos pregunten de lo que la persona está contando, si algo efectivamente no comprenden. Después,
el paso 2 sería, identifiquen las dos cuestiones o aspectos surgidos del discurso del la o el entrevistado que consideren más significativos. La pregunta de qué me habló él o la entrevistada puede serles útil como guía para develar esas cuestiones o aspectos. Recuerden que desde nuestro marco teórico lo que nos interesa es reflejar la singularidad del caso, la particularidad de esta institución y cómo él o la entrevistada la piensa, la vive, lo significa. Y un poco esto que decíamos antes de la perspectiva institucional. ¿Sí? Nosotros, justo hoy lo hablábamos a la mañana, teníamos un texto que, bueno, este cuatrimestre no lo omitimos en relación a la metodología, en donde destacábamos que lo que nos importa es la verdad vivencial. Ese es un concepto que para nosotros es importante. No nos importa cuál es la verdad real, no somos periodistas de investigación que vamos a buscar cuál es la verdad de la institución, porque consideramos que la verdad es la verdad de la persona que la cuenta, ¿sí? Entonces nos interesa llegar a eso, a cómo esa persona otorga, digamos, significa esa práctica en esa institución y esa institución misma, ¿sí? Entonces, en eso es donde tenemos que poner la mirada. ¿Qué significa identificar dos cuestiones o aspectos? Tratar de, digamos, una vez cumplida toda esa tarea de lectura, establecer, bueno, ¿cuál fue, de todas las cosas que habló, cuál fue la cosa más llamativa, la que más insistió en el discurso, la que más nos llamó la atención, ¿no? La que más aparece, la que es explicada y dicha más allá de los detalles, digamos, el aspecto, los dos aspectos del discurso que más identifican de alguna manera a esa institución y a esa práctica, ¿sí? Eso sería como lo que habría que tratar de identificar. Voy rápido y después, Nuria, si querés, o si algo me estoy equivocando o me está faltando, me interrumpís, pero quiero avanzar porque quedan 20 minutos. Así damos todo. Sí. Junto. Después, eso, hasta ahí son todas cosas para que ustedes charlen entre ustedes. Fíjense que no tienen nada que producir aún, ¿sí? Paso 3 dice, bueno, seleccionen o marquen frases textuales relevantes que sean representativas de esas cuestiones o aspectos destacados. Acá les pusimos un ejemplo en base a otra entrevista que teníamos, ¿no? Tomen como modelo el siguiente ejemplo. En una entrevista a una trabajadora social de una institución que aloja a adolescentes con causas judiciales, una idea o aspecto que surge del discurso, ¿sí? De estas dos ideas o aspectos que les pedíamos antes, una que estos supuestos alumnos identificaron, es el malestar entre profesionales de las disciplinas de trabajo social y psicología que forman parte del equipo técnico. Fíjense que hasta ahora todavía no estamos usando ninguna categoría conceptual de las que vimos, ¿no? No estamos usando ningún autor, ningún concepto, sino que estamos como sintetizando algo de lo que la entrevistada dijo, ¿no? Parece que hay mala onda entre los trabajadores sociales y los psicólogos, no sabemos muy bien por qué, pero parece que es recurrente en el discurso que digan que hay problemas entre psicólogos y trabajadores sociales. Y detallamos un poquitito mejor en qué cosas apareció, ¿no? esta mala onda, este malestar entre estos profesionales. Una razón es la escasez de profesionales de psicología para escuchar a la cantidad de adolescentes alojados en la institución que demanda el trabajo social el ejercicio de una función para la que no tiene todas las herramientas teórico-prácticas necesarias. Y acá hay un fragmento de la entrevista en donde esto la entrevistada lo verbaliza. El rol del trabajador social como asistente de, ya que desde la psicología se les demandan acciones que son consideradas por la entrevistada como no pertinentes, y acá otra vez hay una frase que da cuenta de esto. La creación de un área social como consecuencia de una presentación a la dirección de una propuesta para establecer la tarea que debe llevar a cabo el trabajo social en la institución, que además contribuye a la eficacia de la tarea general, ¿no? Y ahí está un fragmento en el que la entrevistada dio cuenta de esto. Entonces estos elementos, digamos, se desagrega esta idea principal, ¿no? Esta cuestión, este aspecto,
que se identificó como recurrente y como significativo, que es que hay malestar entre estos profesionales. Hasta ahí el paso 3, ¿sí? Es identificar fragmentos que den cuenta de esos aspectos que identificaron como relevantes. Todavía, fíjense que sigue sin ser necesario que escriban nada de lo que nos tienen que entregar. Todos los borradores que ustedes necesiten, obviamente, para organizarse el trabajo, pero de esto todavía nada se entrega. El paso 4 dice: les recomendamos ordenar la información vinculada a las cuestiones o aspectos identificados en el paso 2, y lo que hicieron también en el paso 3, por medio de las dimensiones que vinimos trabajando. ¿Se acuerdan? Parecido al trabajo que hicieron en el aula virtual o parecido a la consigna que tenían en el parcial, de hecho, ¿no? Las dimensiones que venimos trabajando: la material funcional, la política, la simbólico-imaginaria, la libidinal, y en todas las dimensiones el atravesamiento histórico será clave. Este ordenamiento facilitará la posterior identificación de autores y conceptos pertinentes para la realización del análisis interpretativo de la información, que es a lo que estamos tratando de llegar, ¿sí? Por ahora ordenamos un poco esta información. La entrevista es extensa, entonces por eso les decimos que se centren en las dos cosas de la entrevista que les parezcan más relevantes, y que hagan este pequeño ordenamiento porque les va a ayudar a identificar, al igual que como hicieron en el parcial, los autores que sí les van a permitir hacer específicamente el análisis interpretativo, ¿sí? Hasta ahí seguimos. Una vez realizado el paso 4, identifiquen autores y conceptos pertinentes. Una vez que ordenaron más o menos la información con el cuadro, identifiquen autores y conceptos pertinentes para realizar el análisis interpretativo de la información. Ahora sí, ya nos metemos con los autores, con los textos. Les sugerimos que se posicionen como si fueran cada uno de esos autores seleccionados para comenzar a establecer los primeros análisis interpretativos. Esto sería pensar, bueno, ¿qué diría Mendel de tal elemento? ¿Qué diría Schlemenson de tal cosa que dijimos? Siguiendo con el ejemplo enunciado más arriba, podrían plantearse algunas líneas. ¿Qué tendría en cuenta Schlemenson en relación con la creación de una organización y la distribución de las tareas según las funciones que allí se desempeñan? En términos de posibilidad de desarrollo del acto poder, ¿a qué le prestaría atención Mendel en relación con la creación del área social? En relación al manejo de las cuotas de poder y las fuentes de incertidumbre, ¿cómo plantearía Crozier el logro de la creación del área social? Bueno, distintas preguntas, no me quiero exceder más, que son algunos ejemplos que dimos para este ejemplo que les pusimos. No es que ustedes tienen que hacerse estas preguntas obligatoriamente porque quizás no son pertinentes para la entrevista que les tocó o para los aspectos que ustedes seleccionaron, y quizás faltan otros que sí son pertinentes para el material que les tocó, ¿sí? Solo es un modelo del tipo de preguntas que uno se tendría que hacer para poder favorecer el trabajo de análisis. Y ahora sí, llegado al paso 6, ¿sí? Que es confeccionar el documento escrito para su entrega, en el que vuelquen una breve introducción, para lo cual los pasos 2 y 3 les pueden servir de base. Los pasos 2 era, bueno, contar brevemente en qué institución les tocó, de qué se trata, y cuáles son los aspectos que ustedes identificaron como significativos, ¿sí? Una breve introducción de eso. El análisis interpretativo propiamente dicho, lo que llegaron a hacer en este paso 5, digamos, sería el producto de este paso 5, y nuevas preguntas que formularían en caso de tener la posibilidad de seguir investigando. Por ahí de algo les pareció que había alguna pista, pero necesitan más información, o algún tema les parece relevante, pero bueno, necesitaría la opinión de otros trabajadores para saber un poco más, o un tema no apareció y les da curiosidad y querrían preguntarlo. Todas las preguntas que puedan surgir que sean relevantes. Hasta ahí estamos. Vamos a lo formal, que es parecido a lo del parcial, pero tiene algunos detalles distintos. La fecha de entrega del trabajo es el miércoles 9 de diciembre, porque el martes es feriado, y vamos a ejercer el autocuidado y no vamos a recibir parciales un día feriado. Entonces el miércoles 9 de diciembre a las 10 de la mañana es el límite, ¿sí?
no al horario que ustedes tienen siempre, que es a las 19, sino a las 10, tanto la comisión de ustedes como la de la mañana tiene ese mismo horario de entrega. Igual que la otra vez, se entrega por el buzón, pero solamente lo entrega una persona de la dupla, no hace falta que lo suban las dos, ¿sí? Lo sube una sola persona, del mismo modo que la otra vez, si tienen algún problema, nos avisan con anticipación, hubo gente que tuvo problemas, los resolvimos, no pasa nada, pero sí que nos avisen con anticipación, así lo podemos resolver, ¿sí? Los materiales son los que les estuvimos diciendo, 8 hojas como mínimo y 12 hojas como máximo para el total del trabajo, y el archivo que lo nombren con los 2 apellidos, trabajo integrador. Y el resto de las cosas iguales que como las manejamos la otra vez. He dicho todo rápidamente, no sé, después obviamente no es lo mismo que se los contemos así medio veloz y a que ustedes lo lean con tranquilidad y lo vayan analizando. Por supuesto, algunas dudas irán surgiendo en la medida que vayan trabajando. Lo que vamos a hacer es utilizar estos 40 minutos que usamos usualmente para el práctico, quizás antes, quizás después veremos cómo lo ordenamos, y quizás algún momentito también en el horario que tenemos usualmente, que no estamos usando, pero que tenemos previsto, que es el de 5 a 7, para hacer algunas tutorías, ¿sí? Vamos a trabajar desde la semana que viene con tutorías, vamos a agruparlos, como varios van a tener la misma entrevista, vamos a ver cómo organizamos, todavía no lo sabemos bien desde lo técnico, ¿no? Pero vamos a ver cómo organizamos como subgrupos con todos los que tienen la misma entrevista para ir haciéndoles un seguimiento de las cosas que van pensando. Para la clase que viene, lo ideal sería que tengan hechos es que tengan leído y discutido, no es que tengan necesariamente algo escrito. Si ustedes van escribiéndose cosas para ustedes, la verdad que es mejor porque se ordenan mejor, pero no es que tienen algo que entregar físicamente, ¿no? Pero sí que vayan avanzando con el paso 1, 2 y preferentemente el 3, pero aunque sea el paso 1 y 2, ya sería bastante importante que los tengan trabajados, ¿sí? Así empezamos a acompañarlos con esto. Una consulta, profe. Igual obviamente el paso 1, 2 y el 3 después tiene que estar puesto en el examen, ¿no? ¿Quién me habla? Que para que voy a sacar el... Diana, ¿no? Voy a sacar Diana. esto así veo las caras. Tiene que estar volcado, digamos, en el producto final, que es el último paso, pero no tienen que estar como contestados esos pasos. No sé si me explico. No es que cada paso lo tienen que hacer y contestar, sino que es una sugerencia, una recomendación de cómo ir ordenándose ustedes el trabajo para llegar al paso último, que es lo que sí efectivamente tienen que entregar. Claro, o sea, son como pasos metodológicos que un poco son como recomendaciones que se las damos para que tomen y que vayan también practicando para otras instancias en las que tengan que trabajar con mucha información. Como les decíamos, en su momento eso estaba pensado porque trabajábamos con 3 entrevistas, por más de que una entrevista igual ya es un montón, van a ver que son un montón de información empírica, y es como una recomendación metódica, sistemática, para poder ir desgajando en profundidad tanto la entrevista como para poder ir también pensando la cantidad de bibliografía que también es mucha. Entonces, son sugerencias que las pueden usar a criterio de lo que les sea más fácil a ustedes para pensar, porque es confeccionar un escrito que es bastante artesanal, en el sentido de que ustedes le van a dar la forma que quieran, tiene que tener esas condiciones de identificar estos 2 temas centrales, pero bueno, la idea es que ustedes puedan ir haciendo como un juego entre los entrevistas y los conceptos, que tiene que ir saliendo como de la manera más creativa y artesanal que a ustedes les parezca. Entonces, estos pasos son para que vayan haciendo esa reflexión un poco más guiada, y no les resulte caótico de repente agarrar la entrevista y decir, bueno, ¿qué hago con esto y qué hago con los textos? ¿No? Son como sugerencias metodológicas. Lo único, como decía Eri, lo que se escribe es el último punto, por decirlo de alguna manera más concreta. Ok, sí, entendí ahí. Gracias. No sé si querés agregar algo a lo que dijimos. Se había desconectado antes. No. ¿Diana? No, Germán. Acá. Perdón, sí, se me había colgado de la computadora. No sé si querías agregar algo. No particularmente, porque
una síntesis también con lo de la mañana que yo había... Quizás, no, a ver, para reforzar esto, quizás para algunas sea el primer trabajo, nosotros hablamos de metodología, de pasos, bueno, quizás para algunas sea la primera vez. Lo que le estamos diciendo es que creemos que esos pasos que le estamos proponiendo son los que les van a ser útiles para llegar al producto, o sea que creemos que si hacen eso le va a ir bien. Entonces lo que sí les decimos es que eso sea como una tarea para ustedes. Nosotros, ahora cuando Nuria y Erika les hablen del espacio de tutoría, lo ideal sería que ustedes sí tengan preparado para cada semana material, que no es que lo tengan que entregar, pero sí que lo tengan para poder compartir, presentar. ¿Por qué? Porque se van a discutir tutorías por entrevistas, es que ustedes las duplas que tengan la entrevista 1 van a estar todas en el mismo espacio de tutoría. Entonces está bueno que lleven ya su presentación para que también se les pueda hacer mayores devoluciones, porque cuanto más claro tengan ustedes lo que presentan, más fácil es hacerle una devolución, que al no estar entregada en papel escrito, tenemos que tomar lo que ustedes dicen en el momento. Entonces, cuanto mejor tengan trabajo de eso, aunque sea desprolijo, pero ustedes lo tengan claro, mejor. Después con todo eso, ustedes arman su producción final, que es el paso 6. Así que no es que, la idea no es que lo tengan todo en la cabeza, traten de armarse, o sea, júntense, compartan, usen la tecnología que sea posible, pero para ustedes sí ármense de a poco ese material, ¿sí? Les va a allanar el camino después. ¿Alguna consulta más? Porque ya quedan 6 minutos. No sé si... Por otro lado, les voy a vender las entrevistas. Las entrevistas están re buenas, son súper interesantes y aparte también en toda la discusión que tuvimos en la cátedra, que se imaginarán son muchas en este contexto y nos lleva mucho trabajo, la opción que teníamos era usar entrevistas de cuatrimestres pasados, y la verdad es que nos parecía que no era rico porque la práctica del trabajador social o trabajadora social en cualquier institución necesariamente está atravesada por esta situación, y nos parecía una cosa casi tonta usar una entrevista del año pasado. Nos parecía que se perdía la riqueza de poder pensar algo de la realidad. Entonces son todas entrevistas que las hicimos hace ¿cuánto? Hace un mes como mucho. De gente que está trabajando efectivamente en distintos lugares, en distintos espacios ahora, y bueno, y con la práctica atravesada por esto. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es interesante leerlas y conocer las perspectivas de colegas o futuros colegas que están desarrollando su práctica ahora con esto de por medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que leerlas también es interesante en sí mismo por esa posibilidad de conocer algo de la práctica. Una cosita, respecto a la extensión que decía Erika, porque hemos tomado 2 horas, en algunos casos como la mía, 3 horas, están 2 partes en algún caso, lo que tiene a favor es que ustedes tienen, como decía Erika, mucho material. Entonces pueden suponer menos. Al ser más larga y tener más los temas repreguntados, está bueno porque tienen, para algunos temas, mayores certezas de los temas. A veces cuando uno hacía una entrevista de 1 hora, tenía muchos temas que quedaban abiertos, que se podían haber repreguntado. Si bien siempre hay más para indagar, lo bueno es que cuando agarran un tema van a tener bastante información sobre el tema que es agregado. Más allá que, como lo planteamos en el paso 6, está bueno que ustedes después planteen preguntas que pudiesen hacer para profundizar el tema, incorporar otros, etc. Y otra cuestión, también que quería hablar acá, que Erika lo mencionó, pero es que ustedes, para que no se enrosquen en ningún momento, lo de la verdad vivencial, la práctica acá del trabajo social es la excusa para dar cuenta de las características de la institución en la que se desempeña la práctica de la profesión. Es decir, si una colega, como lo van a ver, explica cómo interviene en tal situación, nosotros no vamos a evaluar cómo intervino. Che, al final esto lo hizo mal, debería haber hecho esto. Nosotros no estamos para eso. Lo que nos interesa en todo caso, el desarrollo de su práctica cotidiana, o si explica alguna cuestión de intervención, es para indagar allí cómo atraviesa la institución esa intervención, a través de los recursos, si el presupuesto, si los cuidados, si hay que hacer un traslado, si hay cuestiones de orden político, externo, que perjudican o ayudan a la tarea,
si la forma de que tiene que intervenir y se frustra por la actividad que no tiene presupuesto le genera insatisfacción. Ese es el perfil que nosotros vamos trabajando. Nosotros no somos ni supervisores, ni evaluadores, y mucho menos juzgadores de cómo interviene la compañera. Y en este sentido, hasta incluso, aun cuando uno diga, acá esta colega está mintiendo, nosotros nos preguntaríamos no entiende que miente. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué nos tiene que mentir? O sea, porque eso puede significar algo muchas veces. O sea, que no se enrosquen en ningún momento, más allá de que les pueda, o sea, se pueden enroscar, pero digo, en función de que discutan ustedes como futuras colegas. Perfecto, eso es un juego que pueden hacer. Pero en términos institucionales, lo importante de cuando se habla del discurso, de la práctica, es a los fines de entender más los mecanismos institucionales que la están atravesando. Por eso que el material que tenemos nosotros no es que le va a servir para analizar la intervención. No tenemos Margarita Rosa Pegaza, no tenemos Meyer Richmond, no tenemos Carballeda para que analicen la intervención. Vamos a trabajar los aspectos institucionales que atraviesan en todo caso la intervención de la práctica profesional, pero sobre todo cómo como decía Erika, los significan y los sentidos que le dan estas personas que están trabajando allí. Eso también ténganlo en claro, ¿sí? Siempre. Cuando están analizando la intervención, acuérdense, córranse de ahí. En todo caso, anótenselo y lo podemos compartir, lo que a ustedes les pasó con eso, y vemos si hay un espacio para, en todo caso, reflexionar qué les produjo a ustedes la forma de intervenir, no para que se lo guarden, pero no es lo que les pedimos en el producto. Digo, para que no se enganchen con eso, no pierdan tiempo y energía con eso, porque les estamos pidiendo todo lo que tiene que ver con el bagaje institucional. Muda. Ahora en un ratito les activamos las duplas que faltan y ya van a tener activadas las consignas y las entrevistas y todo. Y también les dejamos un foro por si mientras van leyendo, que yo les surja alguna duda, para que también nos pregunten ahí. Así que eso, ya en un ratito se los habilitamos. Vamos, para la semana que viene, paso 1, obligado casi, leer la entrevista las veces que puedan y ir pensando el paso 2, digamos. Perdón, esto del paso 1 es tan cierto que yo cuando estoy leyendo las entrevistas que no hice, tengo que detenerme muchas veces y volver atrás. Entonces fíjense que aún con experiencia de campo profesional y de institucional, no basta con una sola entrevista. La lógica uno la entiende, la lógica del relato uno la entiende cuando después hablemos de la interpretación, pero entender, y ahí está bien lo que decían Erika y Nuria, que es, si hay una duda del contenido, pregúntenlo porque si no se traban y no pueden seguir. Bueno, a cenar. Chao, buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chao, profes. Chao, gracias, profes. Adiós. Me gustó eso de a cenar. Vale, que a cenar y a dormir, vamos. A dormir.